Una semana en la cual el gobierno la ha pasado muy mal, ¿eh? Como habíamos anticipado ya hace varios días, se venían sorpresas grandes para Macri en el Congreso. Y no solamente hubo sorpresas, sino también derrotas para el presidente en el Congreso. Inesperadas para el gabinete, la verdad que es sorprendente, porque ya se comentaban de las movidas que podía hacer Massa, o los gobernadores, o los movimientos sociales con parte del peronismo no kirchnerista en el Congreso, pero el gobierno pensaba que terminaba el año proponiendo las leyes que quería pasar, reforma política, cambio en ARTs, cambios en la ley de mercado de capitales, sin ningún costo político. Es más, la semana pasada, antes de que empezara todo el tsunami de impuestos a las ganancias, emergencia social y finalmente la derrota por la reforma política en el día de ayer, le preguntaron a dos integrantes del gabinete que estaban en la negociación con el Congreso si las leyes que quería Macri en el final del año no iban a tener algún costo político. Se lo preguntó un ministro que además tiene experiencia legislativa. Y la respuesta fue, ahí en el gabinete delante de Macri, no va a haber costo político, estos temas ya están acordados. Hay acuerdo con Massa, hay acuerdo con los gobernadores, está cerrado el año, vamos a ir en extraordinarias con las leyes que necesitamos. Cerramos el presupuesto en el 30 de noviembre próximo y después en extraordinaria con las leyes que necesitamos. Al parecer nadie había previsto en el gabinete que esta semana iba a ser la semana en la cual Massa contraatacaba con el impuesto a las ganancias y pateaba el tablero, lo ponía totalmente al gobierno en la defensiva, que finalmente Carolina Stanley tuvo que, la ministra de Desarrollo Social, negociar un proyecto de emergencia social para tratar de garantizar un diciembre en paz con los movimientos sociales más dialoguistas y que los gobernadores le iban a bochar directamente la reforma política de Macri tanto quería con el voto electrónico. Esto después de que Macri, hay quienes dicen, le entregó todo lo que necesitaban los gobernadores. ¿Qué les entregó? Básicamente el presupuesto 2017. Es decir, en el presupuesto 2017 están todas las obras que habían pedido y reclamado los gobernadores, y eso es lo que va a permitir la aprobación la semana que viene del presupuesto que también necesitaba Macri. Pero un presupuesto en el cual el peso de los gobernadores es muy pero muy importante, que no solamente van a recibir esas obras, sino que han recibido este año, por fuera de la coparticipación, fondos que con Cristina no recibían. Es decir, fondos discrecionales que con Cristina no recibían. Y la pregunta es si Macri, más allá de pecar de cierta ingenuidad en el final del año, no está en un momento difícil y empieza a sonar una alerta importante para el gobierno, que es, con la economía en recesión, sin señales a la vista de recuperación económica, todos los datos que se analizan por estas horas son todos datos de una economía que está muy fría y que no muestra por ahora ningún brote verde. Y los que brotaron, los retoños que de alguna manera aparecieron allá por agosto, en algunos casos, venta de motos, despacho de cemento y demás, en septiembre y octubre terminaron de apagarse. El único dato positivo que ha dado el INDEC en las últimas horas es el dato de desocupación del tercer trimestre del año, que marca que la desocupación está en el 8,5%. Es una caída respecto al segundo trimestre del año, que daba 9,3%, pero igualmente son datos completamente incomparables. El INDEC publicó este cuadro, no sé si se ve, a ver si lo podemos poner en primer plano, porque, bueno, donde compara el segundo trimestre del año con el tercer trimestre del año. Segundo trimestre, el primer dato oficial de desempleo que da el macrismo era 9,3%, ahora 8,5%, es decir, una caída de 0,8% de la desocupación. Pero es incomparable. Es decir, el INDEC también, en la desesperación por mostrar alguna señal positiva, compara el segundo trimestre del año con el 9,3% de desocupación con el 8,5% del tercer trimestre. Hay estacionalidad en el empleo y es difícil pensar que uno puede decir, bueno, se han creado, como muestra el informe, 139.000 puestos de trabajo en la economía entre el tercer trimestre y el segundo. En todo caso,
es un dato positivo porque si el tercer trimestre hubiese mostrado un aumento de la desocupación, cuando es un trimestre en el cual habitualmente baja la desocupación respecto al trimestre anterior, al segundo, bueno, habría verdaderamente problemas. Lo positivo es que efectivamente la desocupación no aumentó. No podemos comparar con el año pasado porque las cifras del kirchnerismo del año pasado de desempleo están totalmente dibujadas. Pero, si se quiere, es el único dato positivo, aunque insisto, no son comparables las informaciones. Es un dato positivo por default, digámoslo así. Si efectivamente el dato del tercer trimestre hubiese dado caída de puesto de trabajo respecto al segundo y aumento de la desocupación por caída del empleo, bueno, verdaderamente la situación hubiese sido todavía más alarmante de lo que es. Un comentario especial respecto a algunos dirigentes del kirchnerismo o algunos medios ultra kirchneristas todavía que plantean que sigue el apagón estadístico en el INDEC. No solamente no sigue el apagón estadístico del INDEC, sino que todos los datos que ha dado el INDEC en los últimos meses y en las últimas semanas confirman la recesión, los problemas de la inflación, los problemas del empleo. Es decir, son todos datos en los cuales ahora toda la dirigencia política, menos el kirchnerismo y sus periodistas, confía. Ahora, es cierto que si se trata de comparar tercer trimestre con el segundo, y bueno, no es correcto. Bueno, lo hizo la oficina de prensa del INDEC, pero el INDEC publicó los datos verdaderos del empleo en el tercer trimestre. Y es difícil pensar que el kirchnerismo puede seguir hablando de apagón estadístico cuando destruyó todas las estadísticas. Cierro el paréntesis porque no tiene sentido hablar sonceras de las cosas que dicen algunos dirigentes del kirchnerismo. Digo, en ese escenario de que la economía no arranca y que la recesión se prolonga, donde han cambiado, y ahora lo vamos a discutir con los colegas invitados esta noche, el gobierno ha cambiado evidentemente todas las prioridades. El gobierno está desesperado porque la economía repunte de alguna manera a partir de diciembre y ha acordado con la CGT no solamente los bonos de fin de año y las negociaciones, sino esta semana una especie de pacto antidespidos de dudosa aplicación, pero que de nuevo es una declaración política que va contra las ideas que tiene Macri o las que tiene todo el gabinete. Acordó con los movimientos sociales la ley de emergencia social para más fondos para los planes Argentina Trabaja en Cooperativa. Va a negociar con Massa y con el peronismo la reforma del impuesto a las ganancias y está tratando de poner plata en la calle como sea, bajando la tasa de interés, haciendo la hora 18 y no la hora 12, es decir, usando los instrumentos que tenga a la mano para ver si la economía se reactiva. ¿Por qué? No solamente porque genera obviamente preocupación la prolongación de la recesión, sino que hay una dinámica política que puede incluso complicar la economía el año que viene. Y esa dinámica política es que el peronismo que hasta ahora colaboraba y que es mayoría en el Congreso, Massa, los gobernadores, el bloque justicialista, bueno, ahora se le planta a Macri, se le anima. Y la pregunta es si fue simplemente un aviso de fin de año, lo que ocurrió esta semana, o si empezó otra etapa. Muchos de los gobernadores que pensaban que el año que viene estaba todo a pedir del gobierno si la economía empezaba a crecer, ahora que ven que la economía posterga su recuperación y que no está claro cómo va a crecer y si va a crecer poco o mucho y qué impacto va a tener en la gente, empiezan a lanzarse de otra manera. En otros términos, si el peronismo, y el kirchnerismo es una minoría en eso, el kirchnerismo esta semana no tuvo voz en el Congreso, simplemente levantó la mano de las iniciativas que incluso el propio kirchnerismo no había apoyado, sino que impulsaron o Massa por un lado, o los movimientos sociales por el otro, o los gobernadores o la CGT. La pregunta es si con esta economía empiezan a sonar todas las alarmas para Macri, porque la dinámica política en la cual Macri manejaba los fondos de la Casa Rosada y negociaba que pasen todas las leyes que necesitaban el Congreso, terminan derivando en una dinámica totalmente distinta en la cual el año electoral empieza antes de fin de año y si la economía no se reactiva, todos los que hasta ahora eran los interlocutores racionales con los cuales el gobierno negociaba,
empiezan a plantársele enfrente, poniéndole, si se quiere, piedras en el camino. Mira el informe. Me quedé corto. La situación del país era infinitamente peor de la que imaginábamos. El proyecto del gobierno en realidad no baja el impuesto a las ganancias, lo aumenta para 500.000 trabajadores. Massa lo que dice es, tenemos estos otros recursos. Bueno, nosotros queremos ver si esos recursos realmente existen. Bueno, es muy fácil prometer algo que, como bien decís vos, no tenés la responsabilidad después de recaudarlo. Y el desafío, que no es imposible, es generar 2 millones de puestos de trabajo. Ha existido un acuerdo también por la ley de emergencia social en una reunión que se ha hecho afuera con organizaciones, con el Ejecutivo también, que se va a traducir en un nuevo proyecto de ley. Nosotros lamentamos mucho, hicimos un esfuerzo y vamos a seguirlo haciendo para que los argentinos tengan un sistema electoral más transparente y que evite el robo de boletas y que evite el fraude.